Comenzamos en 3, 2. Bienvenidos a esta masterclass. Soy Óscar Cruz Barney. Vamos a hablar del derecho en el México independiente. El 27 de septiembre de 1821, gracias a la acción de Agustín de Iturbide y al planteamiento del Plan de Iguala y la firma de los Tratados de Córdoba, México nace a la vida independiente. Se inicia un periodo en donde en los siguientes 30 años México tendrá diferentes constituciones, formas de organización del gobierno y la administración, en donde iremos de la monarquía, que es donde veníamos, a la república, a la monarquía, regímenes liberales, conservadores, federalismo, centralismo y una lucha pues interna por definirnos como nación. La gran pregunta, ¿queremos continuar con la estructura heredada del antiguo régimen o queremos un nuevo diseño social y una nueva relación de la sociedad en sí misma y de la sociedad con la iglesia, de la sociedad con el gobierno, con el ejército? El siglo XIX es un siglo complejo para la vida de México. Es un siglo en donde enfrentaremos intervenciones extranjeras, guerras internacionales, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en la guerra con Estados Unidos en 1847. Un periodo complejo para la vida nacional. Cuando México nace a la vida independiente, optamos por un régimen monárquico. Se establece el primer imperio mexicano y se elige a Agustín de Iturbide como Agustín I en el trono imperial mexicano. El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba contemplaban ofrecer el trono imperial a Fernando VII para que gobernase y reinase en estas tierras bajo la figura imperial. Ante la negativa de Fernando VII de reconocer la independencia mexicana y de aceptar desde luego el trono del imperio, es que las Cortes deciden en que la cabeza que debía coronarse era la de Agustín de Iturbide. Finalmente fue el movimiento insurgente de Iturbide el que lleva a la naciente patria pues a esta nueva vida independiente. Agustín de Iturbide, quien había estado muy activo combatiendo a los insurgentes de 1810, los conocía muy bien y logró consolidar las fuerzas necesarias para lograr la independencia, una independencia de transición, una independencia casi sin derramamiento de sangre. El imperio de Iturbide va a ser un imperio corto, solamente un año. Tendrá unas relaciones muy complejas con el Congreso mexicano, descubrirá una serie de maquinaciones y de conspiraciones en el Congreso para derrocarlo, lo cual llevará a la disolución del Congreso y a una serie de levantamientos, el plan de Casamata y posteriormente Santana uniéndose a ese mismo plan para derrocar Iturbide. Iturbide tendrá la enorme calidad para él mismo convocar al Congreso y abdicar al trono del imperio mexicano en el mismo, evitando el derramamiento de sangre. Él mismo lo dice, no va a bañar en sangre al país, si no lo bañó en sangre para independizarlo, no lo bañará en sangre para quedarse en el imperio. Iturbide es expulsado del país, es enviado a lo que ahora es Italia, y cuando regresa, un par de años después, cuando se recibe noticias de que podía ya regresar a territorio nacional, el Congreso mexicano, violando toda garantía de Iturbide, violando la división de poderes, emite un decreto de proscripción que condena a Iturbide a muerte si pisa territorio nacional, cosa que sucede cuando llega Iturbide, es aprehendido y es fusilado al día siguiente, donde, por órdenes del Congreso mexicano y después por el Congreso local, Iturbide es fusilado y fusilamos al padre de la patria. Un nacimiento terrible, un nacimiento complejo para nuestro México. Hay que decidir entonces cómo organizarnos en términos políticos y territoriales. Hay una serie de temas que se discuten durante el siglo XIX, la organización y el funcionamiento del Estado, la educación, la igualdad jurídica, la relación entre la Iglesia y el Estado. Nos vamos a organizar de diferentes formas. Optaremos a la caída del imperio por la organización federal. Se va a expedir una constitución federal, nuestra primera constitución de 1824, que inicia una larga serie de constituciones. 1824 federal, 1835 central, 1836 central, 1846 federal, previo a un texto de 1842 central también, 1857 federal,
un estatuto de 1858 central, después en la avenida del Segundo Imperio con Maximiliano, donde habrá un estatuto provisional del Imperio Mexicano de 1865 y finalmente la reinstalación de la Constitución del 57 y la vigencia de la de 1917 hasta el día de hoy. El siglo XIX iremos dando tumbos, digamos, entre federalismo y centralismo y entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. La vigencia de la Constitución de 24 con el primer federalismo liberal será una vigencia bastante complicada. La nación tendrá muchos problemas, habrá levantamientos regionales y estatales, con una imposibilidad de suspensión de garantías para poderlos combatir. Se pensará en que el centralismo puede dar la solución. Y por eso se opta por el sistema central en 1835 y se confirma con las 7 leyes constitucionales de 1836, que contienen, por cierto, el primer Tribunal Constitucional de México, que será el Supremo Poder Conservador. Conservador porque conserva, porque preserva la identidad, digamos, del texto constitucional. El centralismo de 35-36 se va a mantener para 1842 y finalmente optamos por el federalismo en 1846, con el Acta Constitutiva y de Reformas. Esa Acta Constitutiva y de Reformas pone en vigor nuevamente la Constitución de 24. Para esa fecha, México había perdido ya Texas en 1836, habíamos tenido una intervención francesa y se inicia la guerra con los Estados Unidos. Una guerra terrible que destruye la economía nacional, que destruye el ejército mexicano, que llevará a la pérdida, pese a todos los sacrificios y esfuerzos, de la mitad del territorio nacional. México continúa después de la guerra intentando recuperarse, se mantienen las discusiones entre centralismo y federalismo. En los 850, en la segunda mitad de los 1850, se van a expedir las denominadas leyes de reforma. ¿Qué reforman las leyes de reforma? Reforman la relación entre la sociedad y el Estado, entre la sociedad y la Iglesia, entre el Estado y la Iglesia. Las leyes de reforma llevarán, por ejemplo, a la creación del registro civil y habrá una ley muy importante, la ley de desamortización de bienes del clero y de bienes de las comunidades civiles y religiosas. Esa ley no solamente le retira propiedades a la Iglesia Católica, que obliga a su venta, sino que significará la semilla de la Revolución Mexicana de 1910. Esa ley de desamortización obliga a las comunidades indígenas a vender sus tierras comunitarias. Pasarán esos pueblos indígenas de ser propietarios comunitarios de la tierra a tenerlas que vender y entonces trabajarlas como peones de las haciendas que adquieren esas propiedades. Ahí está la semilla de la Revolución Mexicana. Durante el siglo XIX, el régimen constitucional convive con todo el derecho heredado del mundo indiano, del mundo virreinal novohispano. El orden de prelación del derecho castellano y del derecho indiano se mantienen vigentes. Habrá un orden de prelación del derecho mexicano. Se aplicará en primer lugar las disposiciones dictadas por el Congreso General, después las disposiciones de los congresos locales, en el caso del federalismo, y luego el orden de prelación del derecho indiano, donde se mantiene vigente la ordenanza de intendentes en lo aplicable, las ordenanzas del ejército de Carlos III, las ordenanzas de milicias, las ordenanzas de correos, las ordenanzas de Bilbao para el comercio, las ordenanzas de ingenieros, etcétera, de artillería. Es decir, todo ese corpus juris heredado del antiguo régimen sigue vigente y convive con el régimen constitucional. Será sustituido con el paso del tiempo por legislación ya nacional y por los procesos de codificación. La codificación civil, la codificación penal, la codificación procesal civil y penal y la codificación mercantil. El primer Código Civil iberoamericano será el Código Civil de Oaxaca de 1828, materia local. Habrá un proyecto de código para 1829 en Zacatecas. Habrá también hacia 1833 la publicación de una primera parte de un Código Civil en Jalisco. La codificación civil se consolidará hasta 1870 con el primer Código Civil del Distrito Federal, con una gran influencia en los códigos estatales. Un código inspirado en buena parte en los comentarios, motivos y concordancias de don Florencio García Goyena, el gran codificador español y autor del proyecto de Código Civil español de 1848.
La codificación penal se consolidará hasta 1871. El primer código penal mexicano será el Código Penal de Chihuahua, hacia 1822, que adopta el Código Penal español de 21 como Código Penal estatal. En materia mercantil, tendremos un primer Código de Comercio en 1854, un segundo en 1884, ya federalizada la materia, y finalmente el que nos rige hasta la fecha de 1889. La codificación procesal acompañará a los diferentes códigos penales y civiles. El derecho mexicano en el siglo XIX no puede entenderse si no queda claro que mantenemos en vigor la legislación indiana y castellana, que esa juega, convive y se combina, se complementa tanto en la educación, en su aplicación, en su ejecución, con el derecho emanado de los congresos y de las autoridades nacionales durante el siglo XIX. Hay un proceso muy largo de sustitución. Las 7 partidas se aplican ampliamente en este México decimonónico, que seguirá teniendo un derecho recopilado durante muchos años, sustituido después por la codificación. La complejidad del derecho mexicano del siglo XIX tiene una llave para entenderse, que es precisamente tener claro que el derecho castellano y el indiano seguirán vigentes durante muchísimos años. Muchas gracias y los espero en la siguiente Masterclass.